que a mí se me olvidó. Listo. Entonces, ya les comparto pantalla. Listo. Bueno, entonces la tutoría de hoy vamos a ver el concepto de receptor y tipos de receptores. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver una introducción leve con conceptos clave, luego vamos a ver todos los receptores, vamos a ver la regulación de esos receptores y luego vamos a ver otras cositas. ¿Listo? Entonces, para empezar, tenemos varios tipos de receptores, unos que son iónicos, acoplados a proteínas G, enzimáticos, o hay otros que son intracelulares y que se encargan como de una parte molecular. Yo no he hecho nada. Entonces, acá es muy importante que sepan que esos receptores se encuentran en las membranas de las células y ellos se conocen como transductores de energía, ¿listo? Entonces, son como un punto de anclaje donde pues mediadores endógenos, ya sean neurotransmisores, hormonas, etc., van a actuar de manera específica en las células y es como la forma en la que todo va a trabajar y cómo se comunican las células entre sí. Y pues es importante que tengan en cuenta que hay una especificidad que manejan los receptores, ¿listo? Entonces, por eso es que hay muchos nombres de los receptores, entonces adrenérgicos, beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos, o sea, hay un montón, un montón. Nicotínicos, muscarínicos, esos ustedes los conocen por el caso de polio. Y el caso es que es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, recordando conceptos, farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al paciente, ¿listo? Y eso se ve como a la acción molecular pues, del medicamento. Entonces, por ejemplo, en el caso de aliviar el dolor o ayudar a bajar la tensión o viceversa, etc. Y es muy importante que tengan que o sea, un mismo fármaco puede actuar en diferentes receptores, ¿listo? Entonces, por eso es que podemos decir que tiene diferentes efectos, ¿listo? Entonces, puede tener inclusive efectos contrarios si es que se pega a otros receptores distintos. Y eso es lo que explica el por qué tenemos reacciones adversas a medicamentos que son las mismas RAMs. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una molécula que es la adrenalina. Entonces, ella puede tener dos efectos, inclusive contrarios. Entonces, cuando ella se une al alfa-1, que es un tipo de receptor, va a ser vasodilatadora. Y cuando va a activar beta-2 va a ser vasoconstrictora. ¿Listo? Entonces, pues podemos ver que la misma molécula puede tener efectos distintos. ¿Listo? Y acá era como decirles como, pues sí, cada fármaco en teoría se intenta unir a un receptor en específico. Sin embargo, a veces hay receptores que se parecen y el fármaco se pega a ambos y como que esa complejidad es lo que nos explica de por qué existen esos efectos secundarios o esas RAMs, que son las reacciones adversas a medicamento que les hablaba. ¿Listo? Y, y lo que les iba a decir es que no todos los fármacos funcionan como unidos a receptores. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de esto es la milanta, que es un antiácido. Entonces, no, ella como tal, cuando ustedes se la toman, ella no es que se una a un receptor en el estómago y ayude como a evitar la acidez, ¿no? Ella en realidad lo que hace es como ayudar a neutralizar el pH del estómago y que no sea tan ácido, pero no necesariamente uniéndose a receptores. ¿Listo? Em, y, y ya, básicamente eso. Si tienen dudas, me pueden interrumpir o me escriben por el chat. ¿Listo? Entonces, como introducción, eran decirles, recordarles también como los tipos de interacciones que tienen las moléculas con los receptores. ¿Listo? Entonces, existen agonistas, que es el A, ¿listo? Que es lo que hace es que se une al sitio de unión y va a ser un estímulo positivo, ¿listo? Mientras, por el contrario, el inhibidor competitivo va a competir con el agonista, ¿listo? Entonces va a ser como más afín, va a ser más rápido y va a bloquear el receptor, ¿listo? Entonces va a tener un efecto antagonista. El activador alostérico lo que hace es que se une a un sitio diferente al sitio activo, ¿listo? Y
Esto normalmente lo que hace es aumentar la respuesta del agonista, ¿listo? Entonces es como potenciarla, como pueden ver. Entonces tengo mi agonista más el C, me da esta curva verde, ¿listo? Entonces como pueden ver, en esta curva dosis-respuesta hay como una mayor eficacia, ¿listo? En la respuesta, que si solo estuviera el agonista solo, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente es que esto se une ahí y eso hace un cambio conformacional en la proteína, porque recordemos que estos receptores son proteínas, y como que se une más al agonista y eso permite que la respuesta sea mayor. Por el contrario, hay otros, sí hay otros como moléculas alostéricas que son inhibitorias, que lo que hacen es que también se une a un sitio diferente al de acción y lo que hace es que va a disminuir la respuesta del agonista. Entonces, eso lo pueden ver en la curva moradita, ¿listo? Entonces ahí tenemos el A más el D, que va a ser el inhibidor alostérico, y como pueden ver, disminuye un montón la respuesta. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que les tenía acá es que la curva verde muestra un aumento en la eficacia y lo del aumento de la afinidad haría que la curva se desplazara más a la izquierda. Pero pues eso, esas curvas las vemos después, sino que será una leve introducción. Bueno, chicos, entonces, siguiendo con lo que viene diciendo Sofi, es importante que entiendan qué es un agonista y una vez entiendan eso, que es como lo básico, podemos hablar de qué es un antagonista y qué es un agonista inverso, porque todos los fármacos en general se clasifican como en esas categorías. Entonces, primero, antagonista, con el nombre uno como que medio se acuerda, pero, o sea, quiero, no sé si fui al único que le pasa, pero a mí yo a veces me confundía cuál era cuál, si antagonista era la definición de antagonista o es que el agonista inverso, porque pues como que uno se confunde a veces porque se refiere como a conceptos medio parecidos. Antagonista es de bloquear. Entonces, son todos los fármacos o sustancias que bloquean la acción del agonista al interferir con su receptor. Entonces, yo tengo un receptor y llega su agonista. Y el receptor y el agonista le dice que se active, por ejemplo, al receptor, que se active la célula, que la célula haga mitosis, por ejemplo. Entonces, una vez llega el agonista y se une a su receptor, la célula va a hacer mitosis. ¿Qué pasa? Que un antagonista, si se une a ese receptor, está bloqueando la acción del agonista y por lo tanto no va a pasar nada. Entonces la célula no va a hacer mitosis. Esto es como el ejemplo. Ahora un agonista inverso es un fármaco que sí produce un efecto, pero este efecto es opuesto al del agonista. ¿Listo? Entonces uno bloquea, no hace nada, y el otro hace algo, pero a la inversa, que sería el agonista inverso. ¿No? Entonces, un ejemplo que les pongo acá es algunos fármacos. Imaginemos que tenemos un fármaco que va a producir vasoconstricción. Entonces, si nos fijamos en la izquierda, vemos que yo voy a aplicar un fármaco que produce vasoconstricción, pero al mismo tiempo le aplico un antagonista. Entonces, ¿qué pasa? El vaso que está, el dibujito que está a la izquierda es el vaso normal, no está ni dilatado ni contraído. Y yo le aplico el antagonista del vasoconstrictor. ¿Qué pasa? No va a pasar nada, porque yo bloqueé la acción del vasoconstrictor. Entonces, en teoría, el vasoconstrictor tiene que activar el vaso para que se constriña, pero como yo le puse un antagonista, no le va a pasar nada al vaso y se va a quedar igualito. Mientras que con el agonista inverso, vemos que tenemos el vaso normal, no está ni dilatado ni contraído, y le ponemos un agonista inverso de la vasoconstricción. ¿Eso qué hace? Que entonces ya no se va a constreñir, sino que se va a vasodilatar. ¿Listo? Si tienen dudas, recuerden las zonas sientes. Entonces, esos son los tipos de receptores que vamos a ver en toda la tutoría. Entonces, tenemos canales iónicos transmembranales, receptores acoplados a proteína G, muy importantes, receptores con actividad enzimática, receptor que actúa como factor de transcripción, enzimas extracelulares y adhesión. Acá les voy a explicar de una vez adhesión porque no es que haya mucha información y es como el concepto en general es fácil. No sé si se acuerdan, semestre pasado, caso de osteomielitis, o bueno, mal olor, creo que usted lo tiene como mal olor. Eh, la parte de bioquímica la tuvieron conmigo y vimos toda esa parte de matriz extracelular. Ahí vimos que en la matriz extracelular es lo que permite que todas las células estén como protegidas y estén todas en conjunto comunicándose. ¿Listo? Adhesión se refiere a la adhesión de las células. ¿Por qué? Porque las células se pueden adherir mediante varios mecanismos que lo ven en el semestre pasado, y esa adhesión permite que se comuniquen por dentro. Ejemplo, genéticamente necesita mandar cierta señal, lo puede hacer comunicándoselo a otra célula que estén adheridas. A eso se refiere con la adhesión. Principalmente, ¿cuáles son los mecanismos o estructuras que permiten esa comunicación entre célula A y célula B?
principalmente son las integrinas, que si estudiaron mal olor conmigo y me pusieron cuidado, se acuerdan de las integrinas, que son las proteínas que se meten ahí en la membrana y mandan señales de afuera y las pasan adentro. Eso mismo pueden hacer conectando dos células. Eso hace que esas integrinas sean como un blanco farmacológico en el caso de que se quiera o estimular esa comunicación o inhibir. ¿Listo? Todavía no hay muchos ejemplos de eso, por eso se las pongo aquí rápido, como para que sepan, porque más adelante pues ya no las volvemos a repetir. Listo, entonces comencemos con los canales iónicos, que son ionotrópicos. Recuerden que tenemos los ionotrópicos y los metabotrópicos. Estos hacen parte de los ionotrópicos. Y pues se acuerdan fácil, iónicos, ionotrópicos, ajá. Entonces, los canales iónicos son canales o proteínas transmembranales que regulan el paso de iones y moléculas hidrofílicas a través de la membrana plasmática. O sea, yo tengo mi membrana y yo le meto un canal. Entonces, obviamente, si es un canal, está comunicando la parte de afuera con la parte de adentro. ¿Qué va a permitir pasar? Hidrofílicas, moléculas hidrofílicas, no hidrofóbicas y iones también. Pues por eso se llama canales iónicos. Entonces, ¿cuáles como las funciones principales? Tenemos la neurotransmisión, la conducción cardíaca, la contracción muscular y la secreción. ¿Listo? Esas son como las principales. Y igual más adelante, ahorita que comiencen principalmente a la parte de cardio, ahorita en fisiología, van a ver cómo los iones son vitales para la conducción cardíaca y ya al final de biomédicas vamos a ver un poco de la neurotransmisión. Entonces, apréndanse eso, que los canales iónicos están casi en todas partes. Entonces, la actividad de estos canales, o sea, qué tan fácil permiten el paso de las moléculas hidrofílicas o los iones, va a estar regulada por tres mecanismos. O sea, tenemos varios canales iónicos que pueden estar regulados por alguno de estos. Entonces, pónganme cuidado porque esto es importante. Primero, unión de ligando con el receptor. Ligando es la molécula que activa el receptor. ¿Listo? Entonces, si llega la molécula que activa el receptor, eso va a hacer que el canal iónico sea activado por ligando. Así se llama. Entonces, cuando la unión ligando-receptor me activa el canal iónico y eso empieza a pasar los iones. Se llama que el canal es... Ah, pues tú la echaste así. Pero hay ahí algo... echaste la. Bueno, ya se la corto. Manu, te silencié. Callaste, Sofi. Hay alguien creo que con el micro abierto ya. Ya la silencié, perdón. Gracias. Entonces, ¿qué iba? Ah, ya. Entonces, activado por ligando es que pues el canal responde, o bueno, el receptor responde a un ligando y por lo tanto empieza a pasar los iones. Otro mecanismo por el cual este canal iónico puede empezar a pasar iones, o sea, que regule, Disculpa, dime, ¿qué es ligando? O sea, ¿cuál sería el ligando? el ligando es cualquier molécula, en este caso, pues un fármaco que activa el receptor, que se une y se activa. ¿Listo? Ok, Mira, todos estos son ligandos, ¿sí es? Entonces, ellos se unen, es lo que les está diciendo Manu, es que ellos se unen y se abren, ¿sí es? O sea, el ok, canal responde al ligando. Entonces, une el ligando y es como que empieza a aumentar la permeabilidad a lo que quiere transportar. ¿Listo? ¿Sí? gracias. Pero cuando se dice ligando se refiere a cualquier ion, ¿sí? Es como decir cualquier ion. Exacto. Ya. Entonces, listo. Entonces, el primero es que se une el ligando y le da al receptor y el receptor le pues, le dice al canal que sea. Segundo, o sea, segundo mecanismo por el cual se puede regular esa permeabilidad. Cambios en el voltaje de la membrana plasmática. Obviamente, eso se le llama que esos canales son activos por voltaje. Entonces, la membrana plasmática, como lo vamos a ver muy bien en cardio y al final, como les decía, que tenemos como un primer acercamiento al sistema nervioso, hay ciertas células, y si, dentro de ellas obviamente neuronas, que responden al voltaje. Entonces, el umbral, bueno, lo vamos a tener eso mucho mejor en cardio, pero la membrana plasmática de ciertas células, principalmente corazón y tejido nervioso, son muy sensibles al voltaje. Y eso hace que la célula por dentro esté pendiente cómo cambia del voltaje. Si el voltaje disminuye o aumenta, la célula va a ser o A o B. ¿Listo? Entonces, dependiendo de estos cambios del voltaje, usualmente si el voltaje aumenta, los canales iónicos van a tender a abrirse. ¿Listo? Entonces, si ese canal iónico detecta que el voltaje aumentó, en la mayoría de los casos, dice, ok, entremos más iones. Y si el voltaje disminuye, pues va a disminuir la cantidad de iones que va a dejar pasar. Y el último es cuando tenemos el mecanismo de unión ligando-receptor.
¿A qué quiere decir? Eso se parece mucho al primero, pero es que este receptor tiene como un contacto con el canal de una manera distinta. Por eso es que este se le llama también regulado por segundos mensajeros. Entonces, me explico. Llega el ligando, se une con un receptor y ese receptor le dice, oiga, llegué. El ligando al receptor le dice, oiga, llegué. Ese ligando, de alguna manera, bien sea directa o indirectamente, está conectado con el canal. Entonces, bien sea ese receptor cuando se activa, dice, ok, hay un ligando que me está diciendo que haga algo. Entonces, ese ligando ese receptor, perdón, utiliza segundos mensajeros, pueden ser intracelulares, y esos segundos mensajeros hacen muchos procesos en la célula y terminan por decirle al canal iónico que está en otro lugar de la membrana, le dice, oiga, mire, llega un ligando por allá atrás en la célula y quiere que usted haga esto. Deje, abrazo, o deje pasar más iones. Y el canal dice, ok, ¿listo? Entonces, lo importante acá es que existen segundos mensajeros. Eso lo tienen que aprender muy bien. Los mensajeros AMP cíclico, todas saben que de pronto ya empezaron a ver, y si no, no pasa nada, van a ir aprendiendo. Se llaman segundos mensajeros, que son los que mandan la señal de un lugar a un lugar B, que el lugar B sería el canal iónico. Listo, siguiente. Una pregunta. Dime. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con con las proteínas G? Si Ya lo quieres, hablamos. espérate a que llegue Sofía. Sí, si quieres, para que Sofía explique ese pedazo y si te cae la duda, pues nos la dices. Dale, gracias. Siguiente. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los canales únicos? Que son mega selectivos. O sea, ellos no van a permitir que cualquier ion pase. Por eso es que nosotros a veces hablamos de canales iónicos de calcio, canales iónicos de sodio, porque permiten solamente el paso de esos iones. No es que Manu, yo no. no te Tenemos escucho. canales, ¿Ustedes lo escuchan? No, Sofi se está trabando muchísimo. Manu, se llama para... Ya, ya. ¿Me escuchan ya? ¿Mejor? ya. Bueno, voy a volver a repetir. Primera característica, suelen ser muy selectivos esos canales iónicos por los iones. Entonces, a pesar de que estén dentro de la categoría de canales iónicos, no quiere decir que dejen pasar todos los iones. Entonces, por eso les decía que tenemos canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, porque cada uno de ellos va a permitir principalmente dejar pasar el calcio, el potasio, el sodio, pero cada uno respectivamente, ¿listo? No es que yo deje pasar todos los iones del planeta, no. Em, entonces, cuando hablamos de los canales activados por voltaje en las neuronas del sistema nervioso central, van a permitir el paso únicamente de sodio, como para que lo tengan ahí en cuenta, porque eso igual lo van a aprender después. En el sistema nervioso, o sea, en las neuronas, como les venía diciendo, las neuronas son muy sensibles al voltaje y por lo tanto los canales que están en la membrana de esas neuronas responden a esos cambios en el voltaje. Entonces, cuando hay ciertos cambios en el voltaje, se abren los canales de sodio dentro de las neuronas y dejan pasar el sodio. ¿Listo? Y pues ahí permite toda la parte de la sinapsis que lo van a ir aprendiendo. Importantísimo, por favor, creo que eso es lo más importante de esta diapositiva. Estos canales iónicos pueden tener tres estados, o abierto, o cerrado, o inactivo. El inactivo también se le llama refractario. Si les soy honesto, yo he escuchado más el inactivo que decirle refractario, pero pues por si lo llegan a escuchar, inactivo y refractario es lo mismo. Pero puede tener abierto, cerrado e inactivo. ¿De qué depende esto? Por favor, apréndanselo muy bien. El abierto, pues ajá. Si está abierto, pasa el ion. Entonces, si tengo un canal iónico de sodio y está abierto, pues va a dejar pasar sodio, chill. Si está cerrado, obviamente, ajá, no va a pasar el ion. Si está inactivo, tampoco va a pasar el ion. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, resulta que, como veníamos hablando, cada canal tiene un estímulo al cual se abre, bien sea que sea una ligando, bien sea que tenga un segundo mensajero ligado al canal, oiga, ábrase. Cualquiera de esos estímulos permite que se active, o incluso un cambio en voltaje. Si hay un cambio en el voltaje en la membrana plasmática, al cual esa célula está acostumbrada a abrir los canales iónicos, pues si ocurre ese cambio, el canal se abre. ¿Listo? Entonces, bien sea o por el ligando, o por segundos mensajeros, o por el voltaje, esa célula que está destinada a responder a esos estímulos, pues va a abrir el canal. Entonces, si está cerrado, si el canal está cerrado, pero ocurre una de esas cosas que normalmente activa el canal se va a abrir. Si no me hice entender, escriban por el chat si quieren porque es de verdad es muy importante. Entonces voy a volver a repetir. El canal está cerrado, pero la célula ya tiene claro a qué responde, bien sea o ligando, segundos mensajeros o cambio de voltaje.
Si ocurre una de esas tres y la célula ya sabe a cuál responder, pues va a abrir el canal normal, a pesar de que estuvo cerrado. La diferencia con el inactivo es que el inactivo, el canal se cierra. Y aún así llegue uno de los estímulos que usualmente abre el canal no se va a abrir. O sea, es como si le llegara el segundo mensajero y le dice, oye, tú que siempre me respondes y dejas abrir y abres el canal cuando yo te digo, cuando está inactivo, el canal no le va a hacer caso al segundo mensajero. Y le dice, no, hoy hago lo que se me venga en gana y no te voy a hacer caso. Ese periodo de inactividad dura por cierto tiempo. Y es muy importante. O sea, no es que se inactive para toda la vida. Entonces, es un momento como de capricho, por así decirlo, del canal. Entonces, el canal dice, ya, voy a durar un minuto sin hacerle caso a nadie y me voy a cerrar y no va a responderle a nadie. Piénsalo así. Mientras que el cerrado es que el canal, se cierra y se puede abrir en caso de que le diga algo. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo del cambio de voltaje? Es que se me cortó la llama. Ah, bueno, un ejemplo de cambio de voltaje, pues no sé si esta sea la pregunta, pero son como las células del corazón, los miocitos, o las células del sistema nervioso, las neuronas. Esos son dos tipos de células que responden mucho a voltaje. Igual lo vamos a ir viendo a qué voltaje y qué pasa cuando hay un cambio de voltaje, si se vuelve más positivo o más negativo. No sé si esa sea tu pregunta. De hecho, estoy No segura que creo que ustedes sí. alcanzaron a ver eso de inactivo refractario el semestre pasado en lo de Ah, metaneurón. claro. Ustedes tuvieron que Sí. haber visto eso, que o sea, el canal puede abrirse o cerrarse, pero llega un punto en el que antes de volver a abrirse o cerrarse, él queda como refractario, como que no responde a nada. O sea, por más de que tú le mandes estímulos, él no va a responder. Estoy segura que ustedes vieron eso. Entonces, no sé si Eso. se Igual, acuerden. frescos. Si no lo entendieron, esta diapositiva se entiende muy bien con cardio. O sea, ahorita que acabé en pulmón, se entiende súper bien con cardio. Entonces, traten de entender esto y cuando lleguen a las clases de cardio, van a quedar súper bien. Sí, por ahora entiendan lo que les Entonces, dice acá les Manu de pongo, que responden a iones y luego Manu les explica bien en cardio lo del estado refractario o inactivo. O sea, es como si estuviera como cansado y por eso no responde. Sí, básicamente. más o menos, sí, apréndanselo así, súper bien. Gracias. Y dale, y cuando está cerrado, es que se cierra, pero puede responder. Devuélvete un momento, Sofía. Em, pero, bueno, entonces, el último cuadradito que es importante. ¿Por qué eso es importante saberlo? Porque varios fármacos van a tener algo que se llama unión estado dependiente o afinidad estado dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay ciertos fármacos, ojo, no todos, pero hay ciertos fármacos que van a unirse más fácil al canal dependiendo de su estado. Entonces hay unos fármacos que si el canal está abierto, se va a unir más fácil. Si está cerrado, se va a unir más difícil. Y si está inactivo, se va a unir mucho más fácil, por ejemplo. ¿Listo? Si ese fármaco o esa sustancia, la afinidad por el canal depende mucho de su estado, eso se llama que tiene una característica unión o afinidad estado dependiente. ¿Eso cómo es importante? Eso creo que no es tan importante para ahorita en biomédicas, pero sí va a ser muy importante para cuando lleguen a cardio en cuarto semestre, porque muchos de los medicamentos para tratar las arritmias, que las arritmias es cuando el corazón literal deja de latir como debería y empieza a bailar como loco y no hace nada, es una arritmia, como a grandes rasgos. Una de las formas de tratar esas arritmias es con los medicamentos que son estado dependientes, que dependen mucho si las células, o bueno, los canales en este caso, están abiertos, cerrados o inactivos. ¿Listo? Entonces, eso es como lo importante acá, que sepan que no nos aprendemos como esos estados como porque sí, es porque tienen un efecto y una consecuencia en la afinidad del fármaco por el canal. Ahora sí, siguiente. Esperen que estoy revisando el chat, no. Listo. Ahora, ya pasamos eso. Tenemos fármacos que alteran ahora la conductancia. Acá les pongo dos ejemplos, o como dos familias de fármacos. Entonces, el primero es los anestésicos locales. ¿Cómo funcionan? Van a bloquear la conductancia de los canales de sodio, voltaje dependientes en neuronas que transmiten dolor. O sea, van a ver en neuro que cómo se transmite el dolor. Una de las formas es que las neuronas que, por ejemplo, están en la piel y conectan mi dedo con mi sistema nervioso central, o sea, con mi cerebro, para transmitir la señal de dolor, dependen del flujo de sodio por las neuronas. ¿Listo? Los anestésicos locales, ¿cómo funcionan? Los anestésicos, o sea, los medicamentos para que no sintamos dolor, van a bloquear esos canales que están en las neuronas que transmiten mis señales hasta mi cerebro. Cuando los bloquean,
pues no va a pasar sodio. Y si no va a pasar sodio en una neurona, pues eso afecta la comunicación de esa neurona con la otra neurona y por lo tanto con la otra, con la otra, con la otra. Entonces, esa señal de dolor no va a llegar a mi cerebro, por lo tanto, no voy a sentir dolor. Eso es como el mecanismo de los anestésicos locales. Entonces, eso va a ser, como ya concretando, inhiben el potencial de acción y por lo tanto impiden la comunicación. ¿La comunicación de qué en este caso? La comunicación del dolor. Ahora, en el sistema nervioso central, los anestésicos locales también van a inhibir la neurotransmisión al potencializar la unión del GABA, ya les digo que es GABA, con su receptor, aumentando la entrada de cloro. Entonces, yo sé, eso sonó súper chino mandarín, ya les explico. Sistema nervioso central, si yo suministro anestésicos locales en el sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Que va a inhibir la neurotransmisión y va a potenciar la unión del GABA. Acá creo que me faltó ponerle que estoy hablando acá de las benzodiazepinas, ¿listo? Entonces, no sé si han escuchado como las benzodiazepinas, que son unos fármacos que sirven para tratar principalmente las crisis convulsivas, o la gente que tiene epilepsia, ¿listo? Entonces, ellos qué O van a la hacer ahí, ansiedad también. sí, eso, también enfermedades psiquiátricas son mega importantes. ¿Cuál es como su principal mecanismo de acción? Es que nosotros tenemos varios neurotransmisores. Esto, la verdad, no es tan importante solamente para que tengan como ejemplo, pero nosotros tenemos varios neurotransmisores. Unos que son estimuladores y otros que son inhibidores. El GABA es un inhibidor. ¿Eso qué quiere decir? Que, por así decirlo, disminuye la comunicación entre las neuronas, como para que lo tengan ahí a grandes rasgos. El GABA, si yo tengo mucho GABA, pues va a disminuir esa comunicación. Es Lo como que el hacen las... agonista inverso y el Eso, agonista que les explicaba exacto. Manu. ¿Sí? Lo que hacen las benzodiazepinas, ahorita se los pongo porque creo que se me pasó poner esa caja gigante que estoy hablando de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas lo que están haciendo es coger ese GABA y lo potencializan. Le dicen, mire, chino, pégese donde usted quiera y lo empiezan a pegar en todas partes. Eso va a hacer que en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, pues haya mucho GABA y como les venía diciendo, si hay mucho GABA, pues empieza a inhibir la comunicación entre células, empieza a inhibir las sinapsis. ¿Cómo? Aumentando el cloro, que eso lo van a entender más adelante, porque el cloro hace eso, que el cloro es un ion negativo, acuérdense eso. Entonces, al aumentar el cloro, que es un ion negativo, pues disminuye la comunicación. Si yo disminuyo el potencial de acción, que es lo que me refiero con la comunicación, si yo disminuyo el potencial de acción el de las neuronas, va a ser muy útil para tratar la epilepsia. ¿Por qué? Porque piensen que la epilepsia es como un estado en que todas las neuronas empiezan a comunicar unas a otras como locas. Entonces, una se comunica con esa, una le manda señales a la otra le manda señales a esa, porque por eso es que la gente empieza ahí a convulsionar, empieza a temblar y lo que sea, le dan tics. Todo eso es porque tenemos una actividad cerebral muy grande. Por lo tanto, para tratar esas crisis, yo lo que quiero es disminuir y calmar el cerebro. ¿Y cómo hago eso? Cogiendo el neurotransmisor que es fisiológico de nuestro cuerpo, que es el GABA, o sea, todo lo tenemos, y le decimos, venga, aumentes y calma el cerebro. Ese es como el tratamiento así, a grandes rasgos. Siguiente. Listo. Entonces, nuestro segundo receptor que vamos a explicar hoy va a ser los receptores acoplados a proteínas G. ¿Listo? También los llamamos metabotrópicos. No sé si ustedes se acuerdan de pronto en polio que los vimos como los muscaricos. Bueno, esos son. Y ellos también se conocen por activar mediadores intracelulares. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, esos receptores acoplados a proteínas G también los llaman receptores transmembrana de 7 pasos. ¿Por qué? Porque entran y salen de la célula 7 veces. ¿Listo? Como una serpiente, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente tenemos 3 tipos de receptores acoplados a proteínas G: GQ, GI y GS. ¿Listo? ¿Qué tienen en común todos? Que todos tienen una subunidad alfa, beta y gamma. ¿Listo? Bueno, sobre todo la alfa, ¿listo? La alfa la tienen todos. Y lo importante es que vean básicamente cómo funciona. Entonces, lo que va a pasar es que cuando esté inactivo, es que todas las subunidades van a estar unidas de manera intracelular al receptor. Y cuando llega esta subunidad alfa se fosforile, o sea, va a pasar de guanosin-difosfato a guanosin-trifosfato, ella se va a ir y va a hacer la acción y esto se va a unir y va a activar. ¿Listo? La proteína G. Entonces la proteína G como tal es como ese complejo que vemos ahí. ¿Por qué se llama proteína G? Por la guanosina. ¿Listo?
Y pues es importante que sepan que hay receptores fundamentales para la coagulación que funcionan por medio de proteínas G, por ejemplo, el tromboxano A2 y el ADP, que si pueden recordar de nuestra tutoría de plaquetas y hemostasia, son los encargados de la activación plaquetaria. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero con la proteína GQ. ¿Listo? Entonces, esta lo que va a hacer es activar la fosfolipasa C y eso va a activar segundos mensajeros, que son los que van a hacer la acción. Entonces, tenemos nuestra proteína G en la membrana. ¿Listo? Se une un ligando, molécula. ¿Sí? Y esto va a ser un cambio conformacional que va a activar la proteína G de manera que voy a pasar de GDP a GTP y se me va a esa subunidad alfa. ¿Listo? Ya activada la proteína G, esto me va a activar a la fosfolipasa C. Y esto va a hidrolizar, bueno, el PIP2 y el DAG. Entonces, esto nos va a liberar 2 segundos mensajeros que van a estar en la membrana. Entonces, recordemos que la membrana celular, a ver, ya está activada, ¿sí? Y recordemos que acá en la membrana celular yo tengo fosfolípidos, ¿listo? Entonces, de los fosfolípidos va a salir el IP3 y el diacilglicerol que van a funcionar como segundos mensajeros, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona? Se me activa primero la proteína G, ¿listo? Ella va a activar la fosfolipasa. La fosfolipasa, como termina en asa, es una enzima. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger un pedacito de la membrana, que son fosfolípidos, y nos va a sacar estos 2 segundos mensajeros, el IP3 y el diacilglicerol, ¿sí? Entonces, salen esos segundos mensajeros y cada uno va a tener una acción, ¿listo? Entonces, por un lado, ya cuando los liberamos, el IP3 va a liberar calcio del retículo endoplasmático. ¿Listo? Y recordemos que en el retículo endoplasmático es donde tenemos esta reserva de calcio. Entonces, como lo liberamos, esto es súper importante, por ejemplo, como en vasoconstricción, y bueno, etc. Por ejemplo, el tromboxano A2, ¿listo? Entonces, libera calcio, entonces hacemos como constricción, ¿listo? Eso es importante. Y el DAG lo que va a hacer es que nos va a activar la proteína quinasa C. Se pueden acordar de la C por la fosfolipasa C, ¿listo? Entonces C con C. Y esto pues depende de la célula, va a tener una respuesta, ¿listo? Pero entonces aquí es importante que sepa, proteína GQ, activamos primero fosfolipasa, la fosfolipasa saca algunos fosfolípidos de la membrana y ahí saca sus segundos mensajeros, que es el ionosiltrifosfato o IP3 y el diacilglicerol, que es el DAG, ¿listo? Acá, lo que les decía, que eso pues depende de la célula, porque si el DAG pues va a actuar diferente según la célula. Pero como pueden recordar, entonces calcio se va más asociado como a los músculos que yo les decía, y el DAG más a la transcripción génica y como otros procesos celulares. ¿Listo? Entonces acá lo pueden ver de otra manera esquematizado. Entonces llega, en este caso es una hormona, como ligando, hace un cambio conformacional en la proteína, me activa la subunidad alfa, entonces pasa de GDP a GTP, ¿listo? Ella se va, activa la fosfolipasa C, ella libera el PIP y la IP3 y la DAG, ¿listo? Esos son mis 2 segundos mensajeros. Recordemos que el IP3 se va al retículo endoplasmático, libera calcio, y el DAG hace vainas intracelulares con la proteína quinasa C, ¿listo? Y ya. Entonces, acá les puse un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el alfa-1, que es un receptor del músculo liso, entonces, por ejemplo, de las arteriolas, ¿sí? Pues al aumentar el calcio intracelular va a aumentar el tono, ¿listo? Entonces va a haber vasoconstricción. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, a aumentar la presión arterial, ¿listo? Ahora, los Tengo otros una son, pregunta. dime, En la anterior, o sea, el PIP, ¿puedes repetir como, o sea, como, qué es lo que hace? Como el, el PIP antes ambos de son que se segundos libere. mensajeros, ¿listo? No, Entonces, o sea, DAG antes y el de, PIP. ok, Este sí, ajá, ese. ayuda a activar la fosfolipasa C. ¿Listo? Ok, Entonces, la proteína G con el PIP activa la fosfolipasa C. Esta es la enzima que va a sacar los segundos mensajeros, el DAG y el IP3, ¿sí? sí, listo, gracias. Ella ayuda a activar la fosfolipasa C.
¿listo? Importante, yo solo necesito que sepan, fosfolipasa 6 segundos mensajeros, ¿listo? Que es como una cadena. Entonces, acá, entonces ya vimos GQ, ahora están las GS y GI. Esto es chévere porque GS es estimulatoria y GI es inhibitoria, ¿listo? Eso se refiere al efecto, como lo pueden ver acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Según el tipo de proteína, una va a estimular o a inhibir la adenilatociclasa. A ver, esa es una proteína que se encuentra en la membrana y ella lo que va a hacer es que esta es la subunidad alfa, si la recuerdan. Ella, bueno, según el caso de que sea GI o GS, en el caso de que sea GS, pues va a estimular esta enzima y eso va a liberar del ATP, ¿listo? Por eso es adenilato, por adenosin, ¿listo? Por el adenosin trifosfato, va a liberar 2 moléculas de fosfato y lo va a volver AMP cíclico, ¿listo? Adenosin monofosfato cíclico, ¿listo? Entonces, como pueden ver, todos estos son segundos mensajeros. En el caso de la GQ tenemos IP3-DAG, ¿listo? Y en el caso de GS y GI tenemos AMP cíclico, ¿listo? Y en realidad todos tienen efectos intracelulares, ya sea moleculares o enzimáticos, ¿listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes se queden. Entonces, acá lo pueden ver de otra manera, esquematizado y con una mnemotecnia, para que vean según el receptor en el que están. Entonces, las GQ, acá hay una mnemotecnia que se llama Have One M&M. Entonces, este es receptor histamínico, alfa-adrenérgico y B1. Todos estos son 1. Y estos son muscarínicos 1 y 3. ¿Listo? Esa es una mnemotecnia que les pone ahí el doctor. Y este es para las proteínas GI y las inhibitorias. Entonces tenemos too mad, ¿listo? Entonces, people who are too mad inhibit themselves. Entonces, acá son muscarínico 2, alfa 2 y dopaminérgico 2, ¿listo? Pero pues eso es ahí una mnemotecnia y chévere. Para lo que quiero llegar es que vean que según la enzima van a liberar segundos mensajeros, ¿listo? Recordemos. Y bueno, cada uno va a tener un efecto distinto. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de los estimulatorios, por ejemplo, beta 1 adrenérgicos, entonces, activa la adenilatociclasa, pasa el ATP a AMP cíclico y ese AMP cíclico va a activar la proteinquinasa A, ¿listo? Y eso en este caso, como es estimulatorio, va a aumentar el calcio y va a aumentar la contractilidad del corazón, ¿listo? Pero, ajá, eso depende del receptor y del tipo de proteína G, ¿listo? Porque pues es inhibitoria, pues va a inhibir. Entonces acá podemos ver mejor como el efecto. Entonces acá tenemos el caso de, por ejemplo, muscarínico 2. Entonces llega la acetilcolina al receptor muscarínico, la subunidad alfa llega y va, en este caso, a bloquear el calcio, ¿listo? Porque es inhibitoria, ¿listo? Que lo pueden ver acá. Entonces, pues, inhibe la miosina. Y acá esto es una autorregulación de esos receptores acoplados a proteínas G, ¿listo? Entonces, hay 4 formas en las que ellos se regulan. Entonces, algo que pueden hacer es fosforilar el receptor, y al fosforilar el receptor es como una manera de inactivarlo, ¿listo? Otra cosa que pueden hacer es endocitar el receptor, es decir, que el receptor coge un poquito de membrana celular y se entra en una vesiculita y se va para el lisosoma y pues sí. O lo puede esconder solamente, o sea, solo lo tiene ahí adentro para que no se exprese y ya. También pueden decir como, hey, se está activando mucho, entonces uno de esos segundos mensajeros va al núcleo y dice como, hey, me están activando mucho, por favor no produzcas más receptores. ¿Listo? Entonces es lo que nosotros llamamos como una down regulation de receptores. Entonces es decir que ya no tengo tantos receptores en la membrana porque no los estoy produciendo. Y la otra es que los degradan en el lisosoma. Esto porque lo hace la célula pues para evitar sobreestimulación. Entonces ella ve que pues ya están llegando muchas moléculas y ella dice como, hey, ¿qué está pasando? Entonces pues fosforila el receptor para que quede inactivo o lo esconde o lo degrada
o deja de producir tantos. ¿Listo? Entonces, pues, en últimas, esto es para evitar sobreestimulación, ¿sí? Y ya. ¿Quedó claro? ¿O qué repetimos? Yo no entendí la imagen que estabas explicando, ¿Esta? no la anterior, ¿Esta? la anterior, ¿Esta? esa, esa no la entendí. Es básicamente lo mismo, solo que está en palabras. ¿Listo? Entonces, tenemos mi proteína G. ¿Listo? Recuerda que la proteína G tiene una subunidad alfa. ¿Listo? Entonces, según si es estimulatoria o inhibitoria, va a estimular o inhibir esta enzima que se llama adenilato ciclasa. En el caso de que sea estimulatoria, va a pasar el ATP a AMP cíclico y eso va a permitir que haya pues más calcio en el corazón, tarará, y haya más contractilidad. En el caso de que sea inhibitoria, también va a pasar lo mismo, o sea, el AMP cíclico, pero el AMP cíclico lo que va a hacer es todo lo contrario y es que va a bloquear el calcio, ¿sí? La entrada de calcio, eh, que lo puedes ver acá. Por ejemplo, esta es inhibitoria. Entonces, acá lo que ella hace es como decirle, hey, no, mantente cerrado, ¿sí? Listo, gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Y esto era como la regulación que hacen ellas. ¿Claro? Seguimos con actividad enzimática. Listo, la siguiente. Entonces, otro tipo de receptores, tenemos dos. En este tercer tipo de receptores, también son receptores transmembranales que producen una interacción ligando-receptor a una acción intracelular mediante la activación de un dominio enzimático. O sea, básicamente se parece muchísimo porque llega algo de afuera, le dice a la célula, oye, hey, ¿me ayudas? Manda la señal hacia adentro, por acá lo que pasa es que se la hice a una, a una enzima, básicamente, que se le dice pues, dominio enzimático dentro de la parte intracelular o intracitoplasmática. Entonces, la mayoría de esos van a modificar proteínas al añadir o remover grupos fosfato de grupos amino específicos. ¿Listo? O sea, mejor dicho, yo voy a jugar con el fosfato. A eso se le llama fosforilación. Principalmente cuando yo le pongo, o sea, ¿qué es lo que va a hacer en estos receptores? Principalmente es fosforilar. Yo voy a empezar a fosforilar ciertos grupos amino y cuando hablamos de grupos amino se acordarán que estamos hablando de, ajá, proteínas. Y por lo mismo, recuerden que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Entonces, por eso que hablamos acá de enzimas. Eh, ¿Cómo funcionan? Funcionan debido a que los grupos fosfato tienen una carga muy negativa, que eso recuerden que lo vimos como en la estructura del ATP. Recuerden que el ATP es una moneda energética precisamente porque suelta el último fosfato, el de la esquina, no sé si se acuerdan, ese fosfato lo suelta muy fácil y ese enlace que une fosfato con fosfato es muy rico en energía, entonces lo tiende a soltar y como el fosfato es negativo, pues en este caso, si se llega a unir a las proteínas, va a modificar la estructura tridimensional y por lo tanto, si se modifica la estructura tridimensional de una proteína, va a modificar totalmente su efecto. Entonces, si una proteína funcionaba para X cosa y se fosforiló, esa fosforilación cambió por completo la proteína y la proteína ya no hace A, sino hace B. Entonces, debido a que o sea, ¿qué tienen que tener en cuenta esto también? Se acordarán, espero, se acordarán de lo que en el primer semestre, es que la fosforilación es un proceso no tan demandante. Eso quiere decir que es reversible. Yo puedo quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner fosfato. Por eso es que yo siempre tengo ATP, ADP, ATP, ADP. ¿Listo? Porque yo juego ahí con el fosfato y poniéndolo donde yo quiera. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque cuando yo quiero modular la acción de esta actividad, de este receptor, lo que me está haciendo al fin y al cabo es promover la fosforilación de ciertas proteínas, yo lo que puedo hacer entonces es jugar con la fosforilación tanto espacial como temporalmente. ¿Dónde quiero que se fosforile y cuándo quiero que se fosforile? ¿Listo? Siguiente. Entonces, de estos existen 5 tipos de receptores. Se los tienen que aprender. Primero, tirosinquinasa. El tirosinquinasa es el más importante de todos y es el que yo más suelo escuchar siempre, que siempre estoy leyendo cierto libro, cierto tema, lo que sea de fármaco, siempre aparece este berraco nombre, tirosinquinasa. Entonces, son de los principales. ¿Qué van a hacer? Van a fosforilar residuos de tirosina de la cola citoplasmática del receptor. Entonces, veamos en la imagen. Tenemos el receptor normal. Abajo, o sea, el receptor es el palito ahí morado. Exacto, ahí lo señala Sofi.
Ahí abajo tenemos la tirosina. La tirosina es un aminoácido. Entonces la tirosina está ahí parchada normal. Llega el ligando. El ligando se une al receptor. Exacto, se une al receptor y cuando se une al receptor lo que hace es que va a promover la fosforilación de esta tirosina. O sea, llega el grupo fosfato y se une a esa tirosina. Y como la tirosina es un aminoácido, recuerden que el aminoácido es lo que compone las proteínas, yo cambio por completo eh, como la conformación de eso, y eso va a hacer que como está abajo, cojamos esa tirosina, cojamos proteínas, y esas proteínas se empiezan a fosforilar, ¿listo? Y se le unen. Entonces ahí vemos que las bolitas verdes, tenemos una bolita verde que sería una proteína con una tirosina pegada, y cuando se une el ligando, ahora tenemos esa proteína con la tirosina alterada. Y eso hace que esa proteína, que es la verde, pues cambie como toda su función normal. ¿Listo? O sea, básicamente, a grandes rasgos, la unión del ligando con el receptor hace que se fosforile todo. Se fosforile la tirosina y se fosforile mil otras proteínas que están dentro de la célula. Pregunta fija, por favor. O sea, se la van a encontrar si no es este semestre, se lo encuentran en otro IAS o lo que sea, pero les van a preguntar, ¿qué tipo de receptor es el receptor de insulina? Tirosinquinasa, ¿ok? Pero de verdad, tatúenselo. Tirosinquinasa es el receptor de insulina. Entonces, cuando llega la insulina, se une al receptor, que eso lo vimos perfecto el semestre pasado, y se une a su receptor, ese receptor es de tipo tirosinquinasa. Por lo tanto, hace parte de la familia de eh, receptores con actividad enzimática asociada. ¿Listo? Pero la respuesta grande es tirosinquinasa. Tirosinquinasa, receptor de insulina. Tirosinquinasa, receptor de insulina, por favor, apréndanselo. Ya, listo. Siguiente. Ahora, hablemos un poquito del receptor de insulina. El receptor de insulina, como casi todos los receptores y transportadores, contienen subunidades, como les venía diciendo Sofi. En el receptor de insulina tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Las alfas son las extracelulares, o sea, las que quedan mirando hacia afuera, esperando a que llegue la señal o el ligando. Cuando la insulina se une a las alfas, o sea, como estamos hablando del receptor de insulina, el receptor de insulina tiene ahí las subunidades alfa como esperando a que llegue la insulina. Llega la insulina. Entonces la insulina se une a qué subunidades? A las subunidades alfa. Cuando se unen, causa un cambio conformacional de las subunidades beta, porque obviamente las alfa están en contacto con las beta, como está en el dibujito. Entonces, cuando las alfa reconocen la insulina, las subunidades beta cambian. Como que dicen, uy, acá yo me voy a hacer mi metamorfosis, como yo siempre digo, y eso hace que se unan, como que se empiecen a unir entre sí las dos subunidades beta, o sea, subunidad beta una con la otra. Y eso va a provocar algo que se llama una reacción de, exacto, exacto, ese dibujo lo muestra perfecto, como antes están separaditas y se unen. Y cuando se unen, forman una reacción que se llama de transfosforilación. O sea, ¿por qué se unen? Porque una se fosforiló y una transfosforilada va a querer fosforilar a la otra unidad beta. Entonces, se unen para que tengan contacto y así una fosforile la otra. Entonces, se llama transfosforilación porque está como pasando de una fosforilación a otro. Y también se le dice autofosforilación porque en sí es la misma, es el mismo canal, es el mismo receptor, perdón, es el mismo receptor. Entonces, al ser el mismo receptor, también se le llama autofosforilación. Luego, los residuos de tirosina fosforilados reclutan más proteínas, o sea, parecido a lo que veníamos diciendo. O sea, cuando ya tenemos todo este proceso, vamos a reclutar más proteínas y se fosforilan. Esto se le conoce como sustratos proteicos del receptor de insulina, que se escriben como IRS, también importantes. O sea, básicamente, cuando se une la insulina con el receptor, vamos a coger estas IRS y las vamos a fosforilar, ¿listo? Y es como lo que nos va a desencadenar todas las señales intracelulares para que se produzca el efecto de la insulina. El efecto de la insulina es disminuir la concentración de glucosa en sangre. Listo, siguiente, Sofía. ¿Ya? ¿No? Ahora, segundo tipo. Sí, ya, ya. Segundo tipo, tirosin fosfatasas. Se parecen mucho a los anteriores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estos de tirosin fosfatasas van a remover grupos fosfato de los residuos específicos de tirosina. O sea, lo que hacen es remover. ¿Qué es importante acá? O sea, ¿dónde están mayormente expresados? En las células del sistema inmune. Por lo tanto, regulan mucho la actividad celular. Y cuando en DRH pronto lo pueden relacionar muy bien, o sea, cuando lleguen a DRH, al siguiente AIAS que ven cuando caen biomédicos, lo pueden empezar a relacionar O supremamente sea, bien. Dime. ellos son los antagonistas. No, no lo veas tanto así, o sea, puedes verlo así, pero no tiene una función antagonista, porque no es única, no es específica. Solamente que su actividad principalmente está en desfosforilar, ¿listo?
Recuerda que antagonista más bien es como, se refiere al ligando, al fármaco, que bloquea la acción de ese receptor. Acá estamos hablando de la acción per se del receptor. ¿Listo? Ok. Entonces, la acción de este receptor, del tirosina fosfatasa, es desfosforilar. Entonces, ahí lo vemos en el dibujito. Tenemos el receptor, se une el ligando. Cuando se une el ligando con el receptor, va a producir que abajito, si ven ahí abajito, tenemos nuestra proteína X con la tirosina y con el fosfato. Pues, o sea, eso está como globalmente está fosforilado. Cuando se une el ligando con el receptor, eso hace que se desfosforile. ¿Listo? Y este mecanismo, o sea, estos receptores tirosinfosfatasas que produce este mecanismo de desfosforilación, se encuentra principalmente en las células del sistema inmune. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tratamientos de inmunosupresión, así como muy molecularmente hablando, estamos jugando con este proceso de la desfosforilación. ¿Listo? De pronto lo pueden relacionar mejor en DRH cuando lleguen a ese área. Solamente como para que sepan que este mecanismo está muy específicamente en las células del sistema inmune. Siguiente. Listo, tercero. Tercero. Bueno, sí, creo que tercero. Receptores asociados a tirosinquinasa. Otra forma que se les llama a estos receptores es tirosinquinasa no receptores. O sea, yo sé, este nombre es horrible porque uno dice como así que estamos hablando de receptores y me dice no receptor. Es un poco paradójico, pero o sea, solamente por si lo ven, o sea, que sepan qué es eso, pero en realidad se llaman receptores asociados a tirosinquinasa, que es más bonito el nombre. Entonces, uno, se parecen mucho a los receptores de tirosinquinasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que acá, luego que ocurra la unión del ligando con el receptor, hace que el receptor se una a lo que le llama clúster. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del clúster de ese receptor, es que el receptor se pegó. Esto hace que se recluten proteínas citoplasmáticas, literalmente como estamos viendo en todos en toda esta familia de receptores, va a hacer que se fosforilen otros residuos de tirosina en otras proteínas, ¿listo? Entonces, esto en qué parte del cuerpo, en qué sistema son importantes en los receptores de citoquinas y células del sistema inmune también. No sé si ya sepan que es una citoquina, sino frescos, que eso tiene una clase completa de eso en DRH nuevamente. Las citoquinas, como lo dice la doctora que nos dicta a todos inmunología, esa doctora dice que las citoquinas es como los mensajes de WhatsApp de las células del sistema inmune. De algunas en específico, pero después ven eso. Entonces, las células del sistema inmune se mandan como los mensajes, que son moléculas, y así se comunican. Esos mensajes se llaman citoquinas. Las citoquinas responden muy bien a estos receptores, que son los receptores asociados a tirosinquinasa. Y lo que hacen básicamente también jugar con todas las proteínas dentro del sistema inmune, fosforilándolas, ¿listo? Gracias a una enzima que es una quinasa, ¿listo? Que está ahí en un triángulo azul. ¿Listo? Entonces tenemos una enzima o una quinasa en este caso que está inactiva, pero cuando se une ligando con el receptor, la activa y esa activación de esa quinasa hace que se fosforilen muchas proteínas dentro de la célula. Siguiente. Listo, si no estoy mal, cuarto, perdón si no sé contar. Receptores de serotonina es la treonina quinasa. ¿Listo? Entonces, se encarga de la fosforilación de los residuos de serina slash treonina, o sea, dos moléculas opuestas, pero sirve para lo mismo, de los sustratos proteicos citoplasmáticos. Entonces, están muy involucrados en la mediación del crecimiento y diferenciación celular. Por eso, este mecanismo es bastante importante cuando hablamos de cáncer, porque precisamente si este mecanismo, estos receptores regulan, si decirle o no a la célula que crezca o que se diferencie mucho, o sea, que haga mucha división celular, pues eh, va a estar muy implicado en el proceso de cáncer, o sea, va a estar muy alterado ese receptor, eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí vemos en el dibujito un poco más de lo mismo. Está el receptor asociado a serotonina slash tronina quinasa, se une el ligando y ven que ahí se forma otro clúster, como que se unen, ¿listo? Y cuando se unen, lo mismo, van a empezar a fosforilar otras proteínas, pero que tengan serotonina o tronina, ¿listo? O sea, básicamente esta familia de receptores se parece bastante. Siguiente. Yo tengo una pregunta. Dime. Serotonina, treonina, quinasa, o sea, Ujú. es literalmente como igual al primero, solo que con otra, con otras, o sea, esta vez no es con, Moléculas. es eso, con otras moléculas. Sí, tal cual, exactamente eso. Ah, Esa es la diferencia. Bien, gracias. dale. Ahora sí soy. Listo. Y si no estoy mal, este es el quinto. Receptores de guanil ciclasa.
Entonces, eh, acá lo que pasa es que vamos a activar los receptores acoplados a proteína G, que ya son expertos en proteína G, y van a liberar la subunidad G alfa, ¿listo? O sea, porque ya vimos que tienen varias unidades, va a liberar la subunidad G alfa, lo que va a alterar la actividad tanto de la adenina como de la guanilciclasa, ¿listo? Que son como moléculas que tienen esos nucleótidos, recordemos de adenina, citosina, guanina, bla, 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 pues acá tenemos esto, pero que son ciclasas, ¿listo? Entonces, altera tanto adenil como guanilciclasas. Y estas dos moléculas tienen, o pues, sí, tienen como el rol de ser segundos mensajeros. ¿Listo? Entonces, si yo altero eso, pues va a alterar la comunicación dentro de la célula. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que el receptor per se de la guanilciclasa no tiene de intermediario a la proteína G. Eso es muy importante. Entonces, si no tiene intermediario a la proteína G, pues no va a pasar lo que les acabo de decir. Entonces, cuando se produce la unión del ligando-receptor, el GTP, que recordemos que GTP equivale lo mismo a ATP, sino que en vez de tener una adenina, tiene una guanina, pero pues es lo mismo, el GTP se convierte en GMP cíclico. Entonces, lo que yo estoy haciendo es em, quitándole como fuente de energía a la célula, pero al mismo tiempo le estoy produciendo un segundo mensajero que es el GMP cíclico. ¿Listo? Entonces, que como característica importante, no creo que se las pregunte, pero pues por si acaso, esa es la familia de receptores más pequeños y de pronto por eso, como la más chiquita, por eso la ponen como al final. O sea, por eso es el quinto tipo. Entonces, pues, básicamente lo que hace, llega ligando, es un receptor, que el receptor es el de guaniciclasa, y lo que hace es convertir GTP a GMP cíclico. Y ese GMP cíclico es un segundo mensajero. Entonces, ese segundo mensajero va a ser 1000 vainas dentro de la célula que vamos a ir a aprender. Listo, siguiente. Ay, espera, es que se me borró una diapositiva. Ay, oigan, se me perdió esto. Lo siento, un momento. Estoy sufriendo. Ah, ya lo vi. Oigan, casi quedó. Entonces, es que este se me corrió acá. Ya, ahora sí, listo. Entonces, vamos a seguir con los receptores que actúan como factores de transcripción. Esperen un segundo. Ya, entonces, como podemos ver, ahí, estos van a ser activados por un ligando, pero van a funcionar como factores de transcripción. ¿Listo? Y ellos actúan de manera intracelular. Aquí necesito que sepan que este tipo de ligandos van a ser lipofílicos. ¿Por qué? Porque necesitamos que pasen la membrana de manera fácil. ¿Listo? Y recordemos que la membrana son puros fosfolípidos, o sea, lípidos, grasas, ¿sí? Por eso necesitamos que estos ligandos sean lipofílicos. Entonces les doy un ejemplo, por ejemplo, hormonas, como por ejemplo el cortisol, o bueno, en el caso de fármacos serían los corticoides, bueno, etc. Y ellos lo que van a hacer es que se van a unir a un receptor, pero este receptor está intracelular. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a unir el ligando a su receptor y va a llegar esta vaina que se llama una chaperona. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan en las fiestas de 15, que a veces, pues, en épocas antiguas, antes enviaban a las niñas con chaperonas y eran como personas que acompañaban a la niña a la fiesta toda la noche. Entonces, básicamente, lo que hace la chaperona es que se le pega al receptor y la acompaña y lo lleva al núcleo. ¿Listo? Y ya dentro del núcleo se van a dimerizar, se van a unir al ADN y va a modificar esa transcripción de genes, sea la alta, la baja, según el tipo de receptor y según el tipo de ligando. ¿Listo? Entonces acá les traje un ejemplo. Entonces llega el cortisol a su receptor, esta es la chaperona, talará, la acompaña, se dimeriza y después esto se une al núcleo y va a modificar esa transcripción de genes. ¿Listo? Acá les iba a dar un ejemplo y es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen problema de tiroides, en el caso del hipertiroidismo, entonces esta hormona, la hormona tiroidea, se va a producir más. Esto es lo que pasa en el hipertiroidismo, entonces la tiroides trabaja más, produce más hormona y por ende pues tengo más ligandos. En este caso van a llegar más ligandos y lo que van a hacer es que van a aumentar la actividad
de, de receptores. ¿Pero esto por qué sucede? Porque la respuesta de los genes va a ser producir más y más receptores. ¿Listo? Entonces, como tengo más receptores, tengo más hormona, entonces como que hay hay un feedback demasiado positivo porque la tiroides está dañada, está produciendo mucha hormona, pero esas hormonas están produciendo más receptores, por ende hay mucha más respuesta y cada vez hay más respuesta y, ajá, como que está esa hiperactividad simpática. ¿Listo? Eso era un ejemplo. Y ya. ¿Quedó claro? En realidad no es tan complejo. O sea, solo necesitan saber que los receptores son intracelulares y los ligandos tienen que ser lipofílicos para llegar hasta ahí, pues por las membranas lipídicas, ¿sí? Entonces sigue mano. ¿Aló? Oigan, ¿ustedes me están escuchando? Sí, a ti sí. Ah, ok. ¿Será que Manu no nos escucha? Ya, lo siento, lo siento. Ah, ok. Lo siento. Dale, dale. Lo siento, problemas técnicos. Listo, enzimas extracelulares. La siguiente. Sofi. Bueno, estos son súper chill, la verdad. O sea, me parece chévere que entiendan este, porque uno es chill y dos, porque estos dos ejemplos que les pongo de este tipo de receptores los van a ver ya. O sea, literal, ahorita en estas semanas los van a empezar a ver. Entonces, los receptores extracelulares, ajá, están fuera de la célula per se y consisten en que se van a ubicar en la matriz extracelular y básicamente van a ser muchas enzimas principalmente, pero también proteínas que van a tener función estructural y funcional que van a transmitir señales. También volviendo al tema de osteomielitis, es que ven, o sea, todo tiene orden en el rosario. Nosotros el semestre pasado en mal olor, en osteomielitis, vemos la matriz extracelular. Entonces vimos que hay muchísimas, o sea, se acordarán ese dibujo que yo les puse que de verdad es un mamarracho, que tiene 1000 proteínas, 1000 enzimas, 1000 moléculas en general que están ahí como conteniendo el tejido, pues, porque estamos hablando de la matriz extracelular, entonces contiene todas las células y forma el tejido. Dentro de esas millones de proteínas y cosas locas que hay ahí, están receptores que son receptores enzimáticos principalmente, que van a responder o van a estar pendientes de señales. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sitio activo de esas enzimas, que son al mismo tiempo receptores, se encuentran afuera de la membrana plasmática. Es como algo obvio. Son extracelulares que están afuera de la célula y por lo tanto están fuera de la membrana plasmática. Y su sitio activo, obviamente, va a estar entonces afuera de la célula. Eh, ¿Qué van a hacer? Entonces, que cuando llegue la sustancia, el agonista, el ligando, que modifique a estas moléculas, estas va a traducir a una señal fisiológica. Entonces, ya no tanto estamos hablando de una señal en una célula, sino estamos hablando ya en una señal que se traduce a un tejido o una respuesta mucho más sistémica. ¿Me hago entender? Entonces, si no me hice entender, les pongo estos dos ejemplos que por favor, si los entienden ya, créanme que las clases cuando lo vean por primera vez ahorita estas semanas van a ser mucho más amenas. Ejemplo uno, la enzima convertidora de angiotensinógeno, que se llama la ECA. Esta enzima la van a ver en todas partes de aquí en adelante, ¿listo? De pronto el único semestre donde la dejan de ver es tercero. De resto, segundo, cuarto, quinto, sexto, van a ver esta enzima, ¿listo? La enzima convertidora de angiotensinógeno, que es la ECA, por favor, aprendan. ¿Dónde está ubicada la enzima? En el pulmón. ¿Qué hace esa enzima? Convierte lo que es algo que se llama la angiotensina 1 en angiotensina 2. Después, en estos días, se van a aprender toda esa cascada de señalización y cómo qué convierte qué, convierte qué. Pero lo único que quiero que entiendan por ahora es que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor principalmente. Entonces, yo tengo angiotensina 1, la convierto en angiotensina 2. ¿Gracias a quién? A la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina 1. ¿Listo? De angiotensina, perdón. Uy, creo que acá le embarré en el nombre. Enzima convertidora de angiotensina. No es angiotensina. ¿Listo? Enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si yo tengo angiotensina 2, ¿listo? Si yo tengo angiotensina 2, esa angiotensina lo que va a hacer es una vasoconstricción a nivel sistémico, pues. Si yo tengo más vasoconstricción, ¿yo qué voy a tener? ¿Mayor tensión arterial o menor tensión arterial? ¿Alguien quisiera responder?
Si mis vasos se construyen. Menor tensión arterial. No, mayor porque recuerden que hay mayor resistencia al flujo sanguíneo, ¿listo? Entonces, si hay mayor resistencia porque si la angiotensina 2, lo que hace, la angiotensina 2, sí, lo que hace es cerrar los vasos sanguíneos, hay mayor resistencia al flujo. Por lo tanto, mi corazón dice, hay mayor resistencia, como que necesito empezar a bombear con más fuerza, ¿listo? Lo que les iba a decir, ay, perdóname, te interrumpo, para Dale, que dale. recuerden lo de la presión, o sea, imagínate que tú estás en un tubo, ¿listo? Si el tubo, si tú constriñes ese tubo, es decir, haces el radio más chiquito, tú sientes o más presión, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, sí te están espichando, entonces hay más presión, ¿sí? O imagínate, por ejemplo, ustedes nunca jugaron con el agua que ustedes espichaban, ¿sí? ¿No? Como que estaban en la piscina y espichaban con las manos, sí, que salía un chorrito, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, entonces pues, ahí ustedes están aumentando la presión al cerrar la mano, ¿listo? Entonces imagínate que así funciona el músculo. Entonces ustedes cierran, pues sí, con el músculo hay más presión y por eso sale el chorrito. Si ustedes lo hacen, pues lo dejan grande, pues no va a haber presión y no va a salir el chorro. Pues no sé si les sirva. Sí, claro, o sea, es lógica, si hay más tensiones porque el líquido adentro está haciendo más fuerza hacia los lados, está teniendo más contacto con la pared. Entonces, básicamente quiero que se aprendan eso. Si yo tengo los vasos más cerrados, o sea, vasoconstricción igual a hipertensión, vasodilatación igual a hipotensión. ¿Listo? Entonces, repitamos. Angiotensina 1 es una molécula X, ya después la van a ver qué es. Angiotensina 1 la convierto en angiotensina 2. ¿Qué es angiotensina 2? Cuando yo tengo angiotensina 2, hace que mis vasos se cierren. O sea, no se cierren, no se tapen, sino que se vasoconstriñan. ¿Gracias a quién? Gracias a la enzima convertidora de angiotensina/ECA. ¿Qué pasa? Que esta enzima entonces va a ser un blanco farmacológico muy importante. ¿Para qué entonces? Para tratar la hipertensión arterial. Si yo inhibo esta enzima, ¿qué va a pasar? Que ya no voy a pasar de tener angiotensina 1 a angiotensina 2, sino que me va a quedar en angiotensina 1, porque no hay nadie que la convierta a la 2. ¿Listo? Porque yo lo quiero encima. Entonces, si yo no tengo angiotensina 2, mis vasos pues van a quedar normalitos. O sea, no se van a vasoconstricir. Por lo tanto, sirve muchísimo para tratar la hipertensión arterial. Por eso es que con la hipertensión arterial la tiene todo el mundo. O sea, en mi familia, todos los que son mayores a 40 años ya la tienen. Pues es por esta razón que ustedes siempre la van a ver, siempre van a ver esta berraca encima, ¿listo? Entonces, si entiende una vez su mecanismo de acción así como overall, ya la tiene. Segundo ejemplo, la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa con esta enzima? Esta enzima de por sí degrada la acetilcolina, que la acetilcolina es un neurotransmisor, o sea, es la forma en la que se comunican también, o sea, otra de las muchas maneras en las que se comunican las neuronas. Entonces, sueltan un neurotransmisor, que eso creo que lo vieron ya en polio y lo tienen medio claro, una neurona suelta un neurotransmisor y ese neurotransmisor lo manda hacia otra neurona y eso es como la sinapsis, la comunicación, pues. Lo que hace la acetilcolinesterasa es que degrada esa acetilcolina de por sí. Esa enzima lo que hace es degradar esa acetilcolina. Lo que pasa entonces, imagínense, yo tengo mi neurona y le quiero mandar mensaje a esta neurona. Entonces, esta neurona le manda la acetilcolina. Lo que pasa que cuando sueltas esa acetilcolina, mientras está en su viaje hacia la otra neurona, llega hasta encima la acetilcolinesterasa y la rompe, la degrada. Entonces, no le llegó mensaje a la otra neurona. La otra neurona quedó esperando ese mensaje y nunca llegó. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, esta enzima también es un blanco farmacológico muy importante porque va a aumentar la actividad colinérgica. Porque si yo tengo esta enzima que me va a degradar el neurotransmisor, pues si yo bloqueo esta enzima, pues estoy asegurando que el neurotransmisor no se degrade nunca y le llegue el mensaje como debería ser a la otra neurona. ¿Listo? Entonces, aprendas eso. La acetilcolinesterasa rompe la acetilcolina y si yo degrado ese rompedor, pues no hay nadie que me rompa la acetilcolina y por lo tanto la acetilcolina llega normalita, sana y salva a la neurona. Por lo tanto, aseguro la comunicación. ¿Listo? ¿Por qué les pongo estos dos ejemplos? Uno, la ECA, como les venía diciendo, lo van a ver ahorita que están comenzando pulmón o que comience pulmón, la van a empezar a ver. Y dos, la acetilcolinesterasa la vamos a ver al final, que como les decía, al final de biomédicas hay como un mini acercamiento a lo que es el sistema nervioso. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Y ya, creo que eso es todo mi parte. ¿Puedes repetir, por favor, la última parte? O sea, la de la acetilcolinesterasa, o sea, Claro, sí. Entonces, yo tengo una neurona acá. Mire, traten de verme a la cámara. Yo sé que estoy súper oscuro. Pero bueno, tengo esta neurona. Le hay que mandar un mensaje a esta neurona. ¿Cómo hacen eso usualmente las neuronas? Con neurotransmisores. Estamos hablando acá específicamente de la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores.
Entonces, esta neurona le quiere mandar un mensaje a esta neurona como con la acetilcolina. Entonces, esta libera una acetilcolina y la acetilcolina va acá y quiere llegar a esta neurona. ¿Qué pasa? Que en el medio extracelular, a veces, exacto, dan imagen, perfecto. Entonces, tenemos la de arriba es una neurona y le quiere mandar a la de abajo la señal. Y ese espacio en blanco que está en la mitad es el espacio, ¿cómo es que se llama eso? Sináptico, synaptic cleft. El espacio sináptico, que es lo que separa como neurona con neurona, y el espacio sináptico lo tiene que atravesar, ajá, el neurotransmisor. Ahí, por decirlo así, es como es donde está en riesgo de que la mate. O sea, una vez está dentro de la neurona, está a salvo. Entonces, la neurona de arriba suelta la acetilcolina para que llegue a la neurona de abajo. Pero mientras está por el espacio sináptico, a veces hay una enzima, que esa enzima es la acetilcolinesterasa, que la quiere matar. Si la acetilcolinesterasa hay mucha, pues es más fácil que la encuentre y mate a la acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina nunca llegó a la neurona de abajo. Entonces, nunca mandó el mensaje. ¿Listo? Y eso es muy importante como en un polio para la contracción muscular. Entonces, si yo tengo mucha acetilcolinesterasa, esa acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina antes de que llegue a la neurona de abajo y nunca se mandó la señal y por lo tanto no tengo la contracción muscular. Eso al final de biomédica lo vamos a ver para el tema síndrome colinérgico, síndrome anticolinérgico, que son personas que de pronto, eh, por diversas razones, por diversos mecanismos que vamos a ir repasando, se altera esa comunicación y por lo tanto pierden eh, la capacidad de la contracción muscular y pues quedan ahí paralizadas por O diversas sea, razones. ¿Listo? ¿Te quedó claro? en este caso, no sé, o sea, lo que queremos es que se haga la señal, ¿sí? Sí, entonces tú lo que vas a quitar es vamos a O sea, bloquear en estas teoría enzimas. sí, pero hay, ajá, digamos, vamos a verlo eso mucho mejor después, pero, o sea, en general yo quiero mandar la señal, obvio, pero de pronto hay ciertas enfermedades donde esa actividad esté muy Sí, estimulada, donde yo diga, ok, de pronto el tratamiento que quiero es aumentar la acetilcolinesterasa. exacto, tú puedes aumentarla o inhibirla. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo. En el caso del síndrome colinérgico, entonces son personas que están intoxicadas con acetilcolina, ¿listo? Entonces, ¿tú qué quieres? Pues tú quieres romper la acetilcolina para que no lo afecte a la persona, porque el síndrome colinérgico mata, ¿listo? Entonces, es por así decirlo, un antídoto. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le damos un fármaco que aumenta la actividad de esta enzima para que rompa el neurotransmisor, ¿listo? O otra forma es que también hay enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, que lo que hace es romper los receptores de acetilcolina, ¿listo? Entonces rompe los receptores, entonces en realidad, pues si yo tengo poquitas, pues sí, como respuesta y tras de eso se me está degradando, pues yo lo que hago es bloquear esta enzima para que yo tenga más neurotransmisor y los poquitos receptores se activen, ¿sí me entiendes? Entonces tú vas jugando como con los fármacos, en realidad no se los tienen que saber, sino que acá les damos ejemplos como para que lo entiendan mejor y lo apliquen, ¿listo? O sea, hay que no vean los receptores como, ah, sí, hace eso y ya, no que ustedes vean como una aplicación a eso que les explicamos, ¿listo? Entonces, respecto a eso, ahorita vamos a hablar de regulación, tolerancia. Sofía, devuélvete un momento que vas a Ay, explicar algo. perdón, Ah, sí, tranquila, tranquila. Dale, tranquila. Lo último que les quería decir es que, o sea, acuérdense de eso que los dije, Sofía, o sea, yo a veces quiero jugar con ese asesino, pues, yo a veces quiero que la mate, a veces quiero controlarlo y decirle, oiga, no, déjela pasar y déjele que se comunique, listo. Una de las cosas más importantes que, chévere si lo aprenden ya, porque pueden que se los pregunten, es la intoxicación por organofosforados. No sé si sepan qué es un organofosforado, pero es básicamente como los insecticidas que usan por allá en el campo para regar las plantas y que, pues, para matar a los insectos. Mucha gente del campo se intoxica por eso. ¿Listo? ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de los organofosforados? Y es que los organofosforados inhiben esta enzima, inhiben la acetilcolinesterasa. ¿Listo? Se aumenta la acetilcolinesterasa, ¿qué pasa? ¿Quién es el asesino? La acetilcolinesterasa. Los organofosforados la inhiben. Entonces no tengo asesino. En esos casos, o sea, yo necesito tener como un equilibrio. O sea, necesito tener asesinatos cada cierto tiempo, o sea, fisiológicamente. Cuando eso se regula, baila. O sea, si yo tengo muchos asesinatos o si tengo muy poquitos asesinatos, eso es malo. Yo siempre quiero estar degradando lo necesario. El mecanismo, o sea, ¿por qué entonces se llama intoxicación por organofosforados? Porque es malo. Yo estoy inhibiendo casi que al 100% el efecto de la acetilcolinesterasa. O sea, yo estoy dejando al cuerpo sin asesino. Por lo tanto, estoy dejando muchísima acetilcolina. ¿Listo? Eso también es, pues va a producir muchos síntomas que los vamos a repasar después, pero eso incluye diarrea, va a incluir cianosis, va a incluir
¿cómo es que se dice eso? Bueno, se va a orinar, se me fue el nombre de incontinencia urinaria, incontinencia urinaria. Va a tener diaforesis, que va a sudar muchísimo, va a tener taquicardia, porque entonces tengo mucha acetilcolina, entonces está haciendo mucho efecto y se está comunicando neurona con neurona con neurona con neurona, ¿listo? Entonces, la respuesta es, yo quiero tener asesinatos cada cierto tiempo, pero normalito, normalito, sin ni muchos ni pocos. Ahora sí, ya. Listo. Entonces ya como para terminar, ya esto es lo último, tranquilos, vamos a hablar de la regulación de estos receptores, ¿listo? Ya tuvimos un abrebocas con lo que les dije de las proteínas G, que ya se internalizaron en los receptores, etc, etc. Pero entonces esto lo hacen para evitar la sobreestimulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una célula que tiene todos sus receptores activos, ella dice como, uy, uy, ¿qué está pasando? Entonces, ella lo que hace es uno, o se desensibilizan, ¿listo? Que es como esos canales inactivos que decíamos, entonces algo así, básicamente como que ella dice, como, hey, no, quietos. O la otra es la tolerancia, que eso pasa gradualmente, ¿listo? Entonces esto ya es con un uso crónico del medicamento en este caso, sí, veámoslo con medicamentos. Entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, con los antialérgicos. Yo sé que acá hay mucha gente rinítica, como yo, y de hecho se recomienda cambiar de antihistamínicos cada 3 meses, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella empieza a esconder esos receptores, ¿listo? Y eso se llama down regulation, que eso es lo que me hace el fenómeno de tolerancia. ¿Listo? Entonces, como les dije, a medida de que hay una exposición crónica a esta sobreestimulación, ella lo que va a hacer es que los va a empezar a destruir. Entonces, ella internaliza el receptor y los destruye con el lisosoma. ¿Listo? Acá es una célula que está eruptando porque se acaba de comer el receptor. Entonces, eso que llamamos, como antes yo tenía todos estos receptores, ¿sí? Chun, 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 chun. Pero ahora solo me queda uno, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo llamo down regulation, o sea, una regulación a la baja de los receptores. ¿Por qué? Porque los estoy secuestrando, es decir, los estoy escondiendo o internalizando. O también los puedo estar degradando, ¿listo? Entonces, eso también pasa mucho con las adicciones, ¿listo? Y por eso es que la gente, cuando, por ejemplo, esa gente que toma en las fiestas, no sé qué, pues cuando toman muy regularmente, o sea, que toman cada fin de semana, pues es gente que es muy tolerante al alcohol y cada vez puede tomar más que otras personas. ¿Listo? Entonces, eso, por ejemplo, se llama intolerancia. También pasa mucho con los opioides, entonces por eso es que ustedes ven que hay gente que muere de sobredosis y es porque cada vez que usa drogas necesita más drogas para conseguir el mismo efecto que antes. ¿Por qué? Porque tiene menos receptores. ¿Listo? Y pues ella quiere el mismo efecto, entonces pues tiene que consumir más de la sustancia. ¿Listo? Entonces acá vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de una proteína G. Acá lo que vemos es una arrestina. ¿Listo? Entonces, estas arrestinas lo que van a hacer es, esto es lo que nosotros llamamos desensibilización. Y es que cuando pues hay mucha sobreestimulación, la arrestina va a llegar y va a bloquear toda la respuesta porque dice, hey, no, no más. Y ya, básicamente es lo que hacen las arrestinas. Y esa es otra forma en la que también pues, eh, a- pues no va a haber tanta respuesta y es porque, por ejemplo, hay sustancias, por ejemplo, en este caso las anfetaminas, que lo que hacen es decirle a la neurona como y libera todas esas vesículas donde tienes los neurotransmisores, entonces donde tiene la dopamina, la adrenalina, bueno, y todas esas sustancias. Entonces la neurona lo suelta. Pero entonces, ¿qué pasa? La neurona no tiene más, o sea, ella tenía como una reserva de neurotransmisores, pero llega un punto en el que sigue soltando y pues por más de que quiera soltar, se acabó el neurotransmisor y no puede como liberar tanto como quisiera porque necesita producirlo, ¿listo? Entonces pues también está ese fenómeno donde pues sí, pasa eso, o sea, no vas a tener el mismo efecto porque la neurona no te da, literal. Y también es porque, bueno, es lo que yo les decía de la tolerancia al alcohol. Entonces, el cuerpo también, además de que tienes menos receptores, también lo que hace es que como él está acostumbrado, o sea, el alcohol, los metabolitos del alcohol son dañinos, ¿listo? Entonces el cuerpo se prepara y dice como, no,
tengo muchos metabolitos dañinos, entonces dice, voy a hacer más enzimas para romper todos esos metabolitos y que no me hagan daño. Entonces, cuando la persona toma, pues ya tiene muchas enzimas y va a romper todo y pues ya no va a haber efecto, ¿sí? Y eso es en el caso de la nitroglicerina, que eso es un medicamento que se utiliza para personas que tienen angina inestable, que es que tienen aterosclerosis en el corazón y pues les duele el corazón. ¿Por qué? Porque las arterias están llenas de grasa, entonces no pasa tanto flujo y pues sí, como que el corazón está hipoperfundido. El caso es que esa nitroglicerina lo que hace es aumentar el calibre del vaso gracias al ácido nítrico, al óxido nítrico. Y entonces lo que hacen es que como lo usan tanto tiempo, pues el cuerpo se da cuenta que eso no es normal y empieza a metabolizar ese óxido nítrico, entonces hace más enzimas y pues, ajá, tenemos ese fenómeno de tolerancia. ¿Listo? Entonces ya vimos que hay muchas formas en las que se puede sensibilizar los receptores con las arrestinas o también crear esa tolerancia de manera crónica con el uso crónico de medicamentos. Entonces, como decíamos, podemos esconder los receptores y en el lisosoma degradarlos, o pues que se me acaban los neurotransmisores o empiezo a tener más enzimas. ¿Listo? Y ya para hablar del síndrome de abstinencia, esto es cortico, entonces, ¿qué es lo que pasa? El alcohol tiene varias actividades, ¿listo? Entonces, por un lado, el alcohol va a relajarte. ¿Por qué? Porque es agonista de GABA, que recordemos que era ese neurotransmisor, sí, como ese receptor que era como inhibitorio, ¿listo? Entonces, me inhibía, esperen un segundo. Ay, oigan, es que mi perro se acaba de vomitar, pero bueno, ya vamos a sacar. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, entonces el etanol va a tener esa respuesta en este receptor inhibitorio que es el GABA. ¿Listo? Entonces, eso me relaja, no sé qué, tarara, tarara. Pero también va a tener un efecto antagonista de esos receptores excitatorios que era el glutamato. ¿Listo? Entonces, bloqueamos los excitatorios y activamos los inhibitorios, ¿listo? Entonces nos relaja totalmente, ¿listo? Y bueno, y además de eso, activa como los receptores de opioides, que nos ayuda como al dolor y a las endorfinas y no sé qué, tarara. De hecho, no sé si sepan, pero hace 1000 años, cuando empezaron a hacer las primeras cirugías, lo que hacían es que emborrachaban a la gente para que no sintieran tanto dolor. Pero bueno, eso es un fun fact ahí, de historia de la medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como cuando tenemos una sobreestimulación de los agonistas GABA, ellos pues van a empezar a internalizarse, ¿listo? Entonces, ellos se esconden porque hay mucha estimulación de los agonistas GABA, ¿listo? Y eso nos causa una down regulation de los GABA. Entonces, las personas para sentirse igual de relajadas van a necesitar más del, del alcohol porque pues tiene muy poquitos receptores y como para asegurarse que suceda. Y en el caso, por ejemplo, de los glutamato, que eran los excitatorios, lo que va a pasar es que como nosotros los estamos bloqueando, la célula dice como, hey, a mí no me está llegando ningún estímulo. Entonces, la respuesta... Bueno, entonces, como está bloqueando los receptores, la célula dice como, hey, no me está llegando ningún estímulo. Entonces, el núcleo, pues, de una respuesta al núcleo y dice como, bueno, entonces voy a producir más receptores, si ese es el problema. Entonces, crea más receptores y entonces lo que pasa, eso explica el síndrome de abstinencia en el sentido de que como la persona ya no está bloqueando los receptores con el alcohol, pues va a llegar el neurotransmisor, o sea, y va a tener una respuesta demasiado grande. No sé si me entiendan, pero entonces, como yo normalmente estoy bloqueando todos los receptores con el alcohol, ¿sí? En el caso del glutamato. La respuesta de la célula fue crear más receptores para recibir pues, el estímulo,
Pero entonces, en el caso del síndrome de abstinencia, que es que la persona deja de tomar, en este caso, alcohol, va a tener mucha estimulación porque ya no hay nada que lo bloquee porque no está tomando, entonces está cursando con ese síndrome de abstinencia y hay mucha estimulación de esas neuronas excitatorias, ¿sí? Y pues eso también me explica como esa dependencia, entonces como él se siente mal cuando no toma alcohol porque hay mucha estimulación por esa upregulation, entonces la persona se acostumbra a seguir tomando esa sustancia para que bloquee esos receptores y no se sienta mal, ¿listo? Y bueno, eso es una urgencia de verdad, o sea, a estas personas se les baja, se les sube la frecuencia cardíaca, alucinaciones y se les pueden morir ahí. Y otro problema es que también, como vimos, es muy depresor el, la sustancia porque activábamos los inhibitorios y inhibíamos los excitatorios, ¿listo? Entonces llega un punto en el que la persona toma mucho y se puede deprimir el sistema nervioso central y literalmente la persona deja de respirar y pues se muere. Entonces pues es muy, muy, muy turbio. Entonces, pues nada, eso es lo que se conoce como el, el alcoholismo y pues el síndrome de abstinencia. Entonces, acá pueden ver cómo normalmente se ve así, así se ven en downregulated, y así se ve upregulated. Y esto es como un resumen que les deja Calderón como al final de la clase, donde podemos ver todos estos fenómenos de sensibilización y regulación a la alta y a la baja, que son esos down y up regulations. ¿Listo? Y yo solo quiero que sepan que cuando usamos fármacos de manera crónica, pues puede afectar esa cantidad de expresiones de receptores y por eso hay que tener mucho cuidado tú al quitarle un fármaco a un paciente porque no lo puedes hacer de una, o sea, muchas veces tiene que ser como bajando las dosis de a poquitos, no sé qué, para evitar, pues sí, como problemas. Y bueno, acá les dejé como también un resumen para que vean como, eh, sí, como la diferencia. Entonces, por ejemplo, si usamos excesiva medicación de los agonistas, o sea, los que estimulan, vamos a crear esa tolerancia y los receptores se van a disminuir, ¿listo? Y es lo que conocemos como tolerancia, ¿listo? Eso no ocurre en todos los fármacos, pero bueno. Y los antagonistas, los bloqueadores, van a hacer que los receptores sean upregulated, es decir, una regulación a la alta. Y pues se afecta mucho con esa suspensión abrupta de medicamento que estamos hablando. Y ya, eso es todo. Les tenía unas preguntas, pero yo sé que están como cansados. Entonces les propongo algo. Tenemos tutoría el martes de, de generalidades de la función pulmonar. Entonces, si quieren, el martes que nos veamos, les hago, antes de empezar la tutoría, hacemos el Kahoot. ¿Les parece? ¿O lo quieren hacer ya? ¿Aló? Yo diría que mejor el martes. Listo, entonces nos vemos el martes. Que estén bien, gracias por asistir. Les encargo la asistencia que ya está en el grupo de WhatsApp.